Comienzo al plenario de cierre, decir no. Tengo el gusto de estar acompañado, o acompañar, mejor dicho, acá a Rivas Osvaldo, de la EFA, a Don Benjamín, a Rodrigo Alejandra y a Weinstein Silvia. Weinstein. Dije Weinstein. Perdón. Le voy a ceder la palabra a Osvaldo, AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, AE, nominado en el año 1993 y cofundador de la Fundación del Campo Lacaniano. Osvaldo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya muchísimas gracias por haberme invitado a este panel, especialmente con Alejandra Rodrigo, que fue la que me hizo llegar la invitación. Y bueno, escribí eso en el pizarrón como una orientación. Yo entiendo que el universal, el redondel, ¿no? El todo X y de X, es el lugar donde todos estamos castrados y todos hablamos. Todos hablamos, los seres parlantes hablan desde ese lugar. Pero el decir es saliendo de ahí. El decir es la excepción. El decir es no a esa totalidad. Es por eso, que es tan difícil decir. Todos preferimos hablar y no decir nada. Digo, en el sentido de que el decir nos confronta con la castración, nos deja afuera del círculo amigable de todos estamos castrados, ¿no? No sé si se sigue. ¿Repito? Bueno, digo que el círculo es el universal, todo X y de X, ahí todos estamos castrados y todos nos reconocemos como tales. Y hablamos, sin decir nada en lo posible, ¿no? Sin decir nada, ¿por qué? Porque el decir nos confronta con la castración. Existe un X que no fide X, es el lugar del decir. Para eso hay que decir que no a la totalidad, que nos abriga en el todo X y de X, y salir a la intemperie del existe uno que no. ¿Sí? Así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar al igual que todos los que me antecedieron, de esas clases de los no incautos, las 9, 10 y 11, especialmente de la 10, porque además, como acabo de decir ahí, es difícil sacar los pies del plato, ¿no? Decir otra cosa y y del abrigo de lo que decimos todos los días, ¿no? Del abrigo de lo que dice Lacan. Lacan arranca la clase 10 del 19 de marzo del 74 diciendo que diga lo que diga, inevitablemente, sea lo que sea, va a hacer surgir en las cabezas de los que lo escuchan el bien y el mal, un bien y un mal. De ahí que le suelen atribuir que dice que lo imaginario es caca, que el mal mismo, ¿no? Y que lo simbólico es el bien. Bueno, son consecuencias imaginarias propias del malentendido y del reduccionismo que Lacan intenta disipar en la transmisión con la lógica y con el nudo, poniendo el acento en que es a partir del 3 que se introduce lo real. Bueno, el Borromeo es un nudo de 3 que permitiría aportar una demostración topológica, una articulación en términos de verdad, pero Lacan constata su propio fracaso y el nuestro en establecer ese algoritmo, esa demostración, con lo cual seguimos reducidos a imaginar esos nudos en el espacio. Son nudos que se sostienen en un tercero, un nudo Borromeo, imaginable en el espacio, que es una escritura porque su lógica es que al borrar uno cualquiera, los demás se sueltan, quedan libres. Ese imaginario mismo es escritura. Esa escritura, en tanto puesta en plano de los nudos tridimensionales, está en que al trazar lo imaginable, una proyección en el espacio, todavía es escritura porque conserva su lógica. Digo, la lógica nodal de arriba abajo, ¿no? De que no sean enlaces, sino anudamiento de un nudo con otro. No enlaces.
Al imaginar el calce del nudo, la idea de la norma nos conduce a privilegiar lo que imaginamos como la buena forma, bueno, es la cuestión con la armonía, ¿no? Con la armonía, la buena forma o la bella forma, la belleza, el número de oro, bueno, todo va por esa dirección. Podemos imaginar lo que sea si esa imaginación es la buena, dice Lacan. Y para saber si es la buena hay que certificarla con una demostración en un simbólico. Lo imaginario no deja de ser lo que es, a saber, lo que nos duerme en la conformidad, mientras algo de alguna ética, con otra concepción del espacio, no nos despierte. ¿Sí? Lacan utiliza la topología para despertarnos, ¿no? De todas las escuelas de ética, de toda la filosófica, de toda la teoría de la filosofía. Entonces Lacan se queja fundamentalmente de estar siempre preocupado por la ética del bien, ¿no? Aristóteles, de la cual se quiere despertar para romper con ella. Pero no es fácil, ¿no? Porque despertar es volver a dormir, porque en lo imaginario prevalece la necesidad del cuerpo de dormir. La función del dormir propia de la hipnosis en el ser hablante se identifica con lo imaginario y toma esa prevalencia del efecto de la nodalidad que anuda lo simbólico con lo imaginario por el tren de lo real. Lacan afirma que se despierta y busca despertarnos respecto del bien soberano de Aristóteles. No es que no exista el bien, es que no hay bien soberano. El dormir se hace desear para encontrarse con la complicidad del sueño, a saber, con el deseo de seguir durmiendo. El discurso del psicoanálisis, en el cual estamos tomados por ser sujetos de la experiencia analítica, no es fácil de comprender, ni en la práctica misma, ni en el discurso de Lacan. Es un discurso que nos pica, nos perturba, por lo cual buscamos o bien entenderlo o bien neutralizar lo que no entendemos. A veces buscamos despertar y a veces seguir durmiendo. El ser hablante no puede decir he dormido bien, o sea, con un sueño profundo, porque no lo sabe, dice Lacan, ya que sus sueños han consistido en el deseo de dormir. Solo un electroencefalograma permitiría decir que de tal a tal hora el dormir fue profundo, es decir, no habitado por sueños. Pero la verdad nos pica, incluso a quienes no creen mucho en ella, ¿no? Lacan lo llama canallas. Es un poco duro, ¿no? Pero dice eso. Los que no creen mucho en la verdad, así lo llama Lacan. Y basta que la verdad nos pique para que toque a lo verdadero. Digo, me parece un poco exagerado porque, bueno, hay gente que es inanalizable, no le interesa, ¿no? No le interesa analizarse y no creo que eso los convierta en canalla directamente, automáticamente. Me parece un poco excesivo. Otra cosa es el que se analiza y cuando empieza a sentir la verdad, la rechaza, ¿no? Esa es otra cuestión. Bueno, entonces, y basta que la verdad nos pique para que toque a lo verdadero. Diga cualquier cosa que tarde o temprano tocará a lo verdadero. Es el principio del discurso analítico y la contratransferencia quiere decir que la verdad toca y pica al analista mismo. No hay más que una transferencia, la del analista, dice Lacan, ya que es el supuesto saber, hasta que deja de serlo. Los analistas sabemos a qué atenernos en relación con el saber, en tanto regidos por la estructura inconsciente que nos separa de ese saber, aunque conozcamos algo por la experiencia del propio análisis y o por el decir con el que Lacan nos golpea. La transferencia es la entrada de la verdad del amor, que entra bajo la forma del malentendido, del imprevisto, de algo con lo que no se sabe bien qué hacer porque aunque a veces advertidos, no se lo esperaba. Es muy llamativo cuando Freud empieza a hablar de la transferencia, ¿no? Con la sorpresa que lo hace. Digo, ¿no? No contaba con eso. El amor pasa por el desfiladero de lo que lo causa y revela su verdadera naturaleza. En Roma, Lacan prometió una conferencia sobre el amor y la lógica. No sé si la dio o no la dio, advirtiendo de enormidad que soporta el discurso analítico. Al respecto, Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, confronta la identificación con el amor para intentar volver aceptable que el amor participe de una manera u otra en la identificación. Ahí Freud indica que el amor tiene que ver con el nombre del padre.
En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, capítulo 10, Freud distingue dos psicologías. La de, cito, ¿no? Literal, entre comillas, la de los individuos de la masa, todo X fide X, donde todos hablan y dicen que sí, sin decir nada, y la del padre, jefe o conductor. Existe un X que no fide X, es el que dice que no. Y dice Freud, los individuos estaban ligados del mismo modo que los hallamos hoy, pero el padre de la horda primordial era libre. Sus actos intelectuales eran fuertes e independientes, aún en el aislamiento, y su voluntad no necesitaba ser refrendada por los otros. En consecuencia, suponemos que su yo estaba poco ligado libidinalmente, no amaba a nadie fuera de sí mismo y amaba a los otros solo en la medida en que servían a sus necesidades. Ese padre fuerte e independiente viene a ser el que puede decir, y es el que dice, que no porque no. Digo, sin otra razón. Que no porque no. Sin miramientos por los otros. Es el padre de la ley que dice no, que dice que no a la función fálica y se funda como excepción. Es donde se deja de hablar y se empieza a decir. Y puede decir que sí porque sí o que no porque no. Y bancarse las consecuencias. Lacan quiere mostrar cómo se amoneda, ¿no? Esto lo dijeron varios ya, cómo se saca partido, cómo se sirve uno de un nombre. Para llevar ese nombre no basta con que aquella en la que se encarna el gran otro, a saber, la madre, hable y diga. Dado que es por quien la palabra se transmite, la madre es reducida a traducir ese nombre como non, ¿no? Ahí Lacan juega con el nombre y la negación, el no. El no que dice el padre. Lo que nos introduce en el fundamento de la negación en el discurso. Lacan hace funcionar en los cuadros de la sexuación, en los que todo hombre no puede reconocerse en su goce, en su esencia fálica, más que apoyado en la excepción del padre. En tanto que proposicionalmente es él quien dice que no a esa esencia fálica. Todos dicen que sí gracias a que uno dice que no. El desfiladero del significante por el que pasa el ejercicio del amor es ese nombre del padre que solo es no a nivel del decir y que se hace moneda de cambio pasando por la voz de la madre en un decir que no que implica un número de interdicciones o prohibiciones, en el feliz caso en el que la madre se preste a ser su portavoz. No siempre ocurre. El padre es la ley y es el único que puede autorizarse en el deseo de la madre y en el suyo para decir que no porque no, o bien que sí porque sí, sin atender a otra cosa que a la identidad del deseo con la ley, que él soporta en ese momento puntual en nombre del padre. Es el al menos uno del decir que no que niega la función. Se trata de una negación de la función, justamente, y de una afirmación del sujeto, de su existencia por fuera del universal al que limita y excede. Mientras que en la universal negativa, en la que se niega el cuantor, el no todo, se trata de la negación discordancial, propia del síntoma, ¿no? Contingente y propia del síntoma. Lacan señala ahí que el momento histórico en el que vivimos, ya hubo referencias a esto, ¿no? Se debe a la pérdida de la dimensión del amor, por lo que el nombre del padre resulta sustituido por la función del nombrar para. Escuché que alguien lo vinculaba con el tintón, para mí no tiene nada que ver el nombrar para. El ser nombrado para algo es lo que despunta en un orden que se sustituye al nombre del padre. El de la sería el de la utilidad por sobre el amor. ¿Sí? Ser nombrado para algo es que uno va a ser útil para algo, pero no es la misma cosa, ¿no? Que servirse del nombre del padre para prescindir de él. Bueno, entonces, no es la función nombrante del nombre del padre. En esos casos, el nombrar padre, la madre basta para designar o decidir el proyecto a llevar adelante, para efectuar su trazado e indicar el camino a seguir, ¿no? Hay gente que, bueno, ustedes habrán visto, gente que viene a análisis y tiene 30, 40, 50 años y no saben qué han hecho de su vida, ni por qué.
pero ni la menor idea. Digo, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con este ser nombrado para. Han respondido a este nombrar para y no saben más que eso. Es extraño que lo social prevalezca sobre el nudo en el entramado de tantas existencias, pero el nombrar para restituye un orden que para Lacan es el signo de una degeneración catastrófica, ¿no? Si no recuerdo, si alguien lo vinculó fuertemente con la segregación, ¿no? Bueno, creo que es lo que vemos desplegarse en estos tiempos. Nunca creí que iba a llegar a vivir estos tiempos como estamos viendo ahora, pero bueno. Lo que nos posee como sujetos no es otra cosa que el deseo del otro, del gran otro, por el cual estamos alienados desde el origen, por no tener ninguna esencia y estar calzados, squeezes, dice Lacan, ¿no? Apretados, comprimidos, en cierto nudo. Como sujetos nos falta la esencia, el ser, y nos existe todo lo que hace nudo en el que reside todo lo que para nosotros es patético, lo que Kant rechazó, es decir, el objeto patológico. Dado que nada de lo que padecemos puede dirigirnos hacia nuestro bien. Por eso Lacan escribe Kant con Sade, porque no sabemos ni podemos saber cuál es nuestro bien, y no tenemos ninguna idea de lo que nos trazaría su camino. Solo contamos con el bien decir. De ahí la importancia del psicoanálisis y del análisis como pulmón artificial. Digo, de ahí la importancia del psicoanálisis y del análisis en particular como pulmón artificial, ¿no? El bien decir. No contamos con otra guía que el bien decir. Y lo que sí podemos hacer es servirnos y apropiarnos del acto de nominación propio del Padre, que es lo que nos permite prescindir de él e ingresar en la cultura. Bueno, tengo otra cosa. Muchas gracias, Osvaldo. Le paso la palabra a Benjamín Dom, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AME, en 2 ocasiones presidente de la escuela, autor junto a Isidoro Beck y Norberto Ferreira del libro Retorno a Lacan desde Buenos Aires. Benjamín. Se presenta no, perdón, leí la presentación. Ahora el miércoles próximo se hace la presentación del libro acá. Bueno, para empezar varias cosas. Primero esto que acaba de nombrar Rino, que es la presentación el miércoles, los esperamos a todos, la presentación de Retorno a Lacan desde Buenos Aires. Esto, para empezar, de todos modos hay algo anterior, que hoy es el cumpleaños 51 de nuestra escuela, por lo tanto, feliz cumpleaños a todos sus miembros. Bueno, me tengo que cambiar los anteojos. Perdón. Bueno, y agradezco y felicito a la comisión directiva, a la comisión de jornadas, de esta jornada tan numerosa que hemos logrado, que aquí estemos todos presencialmente. Bueno, y voy a empezar con algo que me quedó de anoche, de una pregunta que hice y la vuelvo a reiterar. Creo que no me hice entender bien. Pero hoy le iba a retomar con José, pero ya no hubo tiempo, y que se trataba de la siguiente. José hoy hablaba de la relación de Safón con Lacan y de que iban charlando, y te parece que este es un pase, y dijeron sí, nos parece que es un pase, pero no lo podemos teorizar. De este no lo podemos teorizar, me refería ayer. Yo decía, el pase, y lo dijo hoy José, es una investigación sobre el fin del análisis. José nombró 3 o 4 posibilidades, 3 nombró, pasaje psicoanalizante analista, atravesamiento del fantasma, la cuestión del síntoma, savoir y faire. Sí, esas 3 cosas las dijo Lacan en su momento, y yo podría agregar también, no hay otro, es otra cosa que más dijo Lacan, que tiene que ver con el fin del análisis. Lo que yo me preguntaba, si la tarea de
los jurados, tanto de AME como de AE, es solo nominar. Quiero decir, les pido, y yo también, tenemos que producir algo más. Lacan no está todo dicho sobre el fin del análisis, incluso hay cosas más para decir. Entonces, en todos los ámbitos del psicoanálisis hay, para prolongar la enseñanza de Lacan, la investigación de Lacan. Y tenemos que autorizarnos a prolongar. Hay cosas, no me voy a extender, hay cosas que se han modificado en los hechos y que no han sido todavía teorizadas. Tengo entendido, le voy a hacer un poco de propaganda a mi amigo Isidoro, que el seminario que va a dar tiene una prolongación, una teoría. Hay que ver si uno está de acuerdo o no, pero él va a plantear su manera de pensar teóricamente un tiempo del análisis. Bueno, del fin del análisis, perdón. Bueno, esa es mi pregunta. La teorización, no las cuestiones personales de cada uno, que cada uno como lo vivió, todos lo vivieron bárbaro, genial, pero la cuestión es qué producimos más allá de la vivencia del acto. Voy a empezar el trabajo que quería leerles, que tiene que ver con algo, les comento, algo del cual yo me desayuné hace poco, pero que hace mucho, leí muchas veces este seminario, últimamente con la traducción de Arribas, pero había otras traducciones, di grupos de estudio en este momento, pero siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver los no incautos yerran con los nombres del padre? Por ahí todo el mundo se dio cuenta, yo ahora me parece que es una pelotudez, pero una vez que uno sabe algo ya le parece todo muy simple. En francés saben que es una homofonía y en un caso está no incautos, el no, y en otro caso el tanom, el nombre. Bueno, y entonces me encontré hace algún tiempo, que en el seminario RCI, Lacan en la clase 10 del 15 del 4 del 75, dice que está muy contento de no haber retomado nunca esos nombres del padre. Recuerdo que fue un seminario que lo tuvo que interrumpir, en la única clase, entre el seminario de Angustia y los 4 conceptos fundamentales, fechado el 29 del 11 de noviembre, o sea, del 63. Dice Lacan que no retomó nunca esos nombres del padre, y después agrega, diré luego que lo retomo bajo los no incautos yerran. Es decir, evidentemente no pueden más que errar los nombres del padre, no pueden más que errar, porque cuantos más haya de estos nombres del padre, más se embrollarán, y termina diciendo, y yo me felicito de no haber sacado ninguno más que esos. Ahora, lo que está diciendo acá Lacan, que es el nombre del padre o los nombres del padre, podemos pluralizarlo sin duda, el nombre del padre es un incauto que yerra, que no tiene más remedio que errar. Tal vez uno que idealizaba la cuestión del padre en el psicoanálisis, desde Freud y también desde Lacan, uno piensa que el padre te salva, sin duda te salva, y es bueno que uno se identifique al padre, que ame al padre y se identifique al padre para salir de la boca del cocodrilo, que es el deseo de la madre. Sin duda, y Lacan habló del nombre del padre infinidad de veces, desde, digamos, objetivamente en el seminario 3 habla de forclusión del nombre del padre para la psicosis. Después en el grafo de la subversión del sujeto está implícita el nombre del padre, está absolutamente implícito en los 4 discursos. Y bueno, y finalmente podría decir que también está en las fórmulas cuánticas de la sexuación. Siempre hay alguna modificación de estos nombres del padre. Un pequeño paréntesis. Para mí, el seminario al cual nos remitió este coloquio y el seminario de escuela, da una concepción de estructura distinta a la que había antes. Es decir, el seminario
Le Nom du Père es un seminario del XXI que da la idea de estructura como nunca la dio antes. Ahí empiezan los seminarios borromeanos y dice que cada acto, que en el ser hablante, no en cualquiera, en el ser hablante están los tres en cada momento. Desde que se habla significante, se supone un imaginario, un sentido o un significado y se remite a un real. Entonces, no es que uno puede decir que estoy hablando en imaginario, estoy hablando en simbólico, estoy hablando en real. Cada vez que hablo, los tres están en juego, indefectiblemente. Incluso define a lo real como lo real que tiene la propiedad de estar anudado, o sea que no está ajeno al anudamiento. Bueno, me pregunté por qué no quiso hablar más de los nombres del Padre. ¿Qué pasó que no habló más de los nombres del Padre? ¿Se enojó? ¿Qué pasó? ¿O se le complicó la cuestión del Padre? La cuestión del Padre es complicada, no es tan sencilla. Yo no sé por qué no. Insistió muchas veces en decir no voy a hablar de los nombres del Padre. Y acá dice, hablé bajo esta forma, que quiere decir que el Padre no es perfecto, que no hay Padre perfecto, que el Padre yerra constantemente. Y es por eso que hay neurosis, y es por eso que hay síntomas, y por eso que hay angustias y inhibiciones, porque el Padre erra, no solo vagabundea, sino que erra. Solo dice que es necesario, sin duda, que haya de alguna manera alguien que ocupe el lugar de la excepción. En ese seminario al cual me estoy refiriendo, RCI, cuando dice que se refirió a los nombres del Padre bajo los no incautos yerran, sigue con la función del cártel. Digo porque a mí me parece que las secuencias en Lacan no son arbitrariedades, tienen un sentido. Iba a hablar del Prusán como un lugar, denominación, acá se habló de la nominación, estamos hablando de decir no, nombre y nominación. Después se habló acá, si no me equivoco, Silvia, amigo, habló de la identificación al grupo, habló de la segregación, etc. Y él dice que la identificación al grupo es la identificación al rasgo, cualquiera sea el rasgo. Dice que esta identificación es fundamental. Si uno no se identifica a un grupo, está chiflado. Nosotros, para no estar chiflados, nos identificamos a Freud y a Lacan, digamos, en términos groseros, así. Entonces, luego pasa del nudo de 3, Lacan, al nudo de 4, de 4 consistencias. Es necesario, dirá Lacan, que sean 4. Que sean 4 porque la nominación es la única cosa, lo dijo hoy María Eugenia Vila, que es la única cosa, lo dijeron muchos, que hace agujero. Es decir, que este cuarto nudo es tanto nombre como nominación. Bueno, ustedes saben que no se pasa del 3 al 4 así nomás. Hay que desanudar y a volver a anudar con el nombre, esta nominación. Es decir, que la nominación es el cuarto. No voy a continuar por acá, pero los remito a leer el seminario, la clase del RCI donde estuve hablando hace un ratito. En el 10, como decía recién Osvaldo Arribas, decía ahí, habla del no que se amoneda. El no que se amoneda en el decir de la madre, y esto podrá ser sustituido por el nombrar para, con consecuencias catastróficas, dice. Y yo creo que es así, con consecuencias catastróficas. Esto de amonedar me dio lugar a algo que dijo Lacan en un texto que remite sobre la realidad psíquica, donde dice que no hay huella en la mujer
del pasaje de un hombre, no deja huella. No hay huella, dice, de el volar de un pájaro, de un ave, en el aire. No hay huella. Pero tampoco hay huella, y ya que hablamos de amonedar, no hay huella en la moneda, en el peso, en el dólar. ¿Cuánta gente pasó un dólar y no queda la huella? No hay huella en la moneda tampoco. Y no hay huella, yo creo que es una manera de Lacan de decir que de lo real no hay huella. Solo hay letras que bordean ese agujero. Ese agujero es un agujero que es mudo y que no tiene saber ni sentido. Estas consecuencias catastróficas que decía antes de este amonedar, están referidas a quedar atrapado en la boca del cocodrilo, en el deseo de la madre. Es la boca del cocodrilo que requiere de un palo para que no se trague al niño. Por supuesto que es muy importante el deseo de la madre, es muy importante que esté presente, pero también es fundamental que tenga un límite. Mi experiencia me indica que no alcanza con que una mujer haya atravesado los tiempos constitutivos del Edipo, como Freud lo señala, para que una niña salga del Edipo con el deseo de ser mamá. Esto no alcanza. Es necesario, para mi gusto, estoy diciendo lo que yo pienso, es necesario que atraviese su adolescencia y que como mujer encuentre un hombre con el cual quiera tener un hijo, es decir, sea el padre de sus hijos. Todo esto lo digo muy esquemáticamente. Hay mucho para desarrollar ahí. Por supuesto que hay que ir caso por caso y mucho más allá en estas épocas, en tanto que en estos tiempos donde la fertilidad no requiere de un hombre, basta con un espermatozoide, y también es muy frecuente hoy día la preservación de óvulos en determinada edad. Por otro lado, la ovodonación, incluso el alquiler de vientres, la venta de embriones y todo lo que se le ocurra, porque los desarrollos tecnológicos no se detienen y nosotros analistas no tenemos la tarea de prejuzgar sobre estos desarrollos. Los analistas no determinamos las conductas, recibimos caso por caso y operamos en consecuencia. Es preciso aclarar que en todos estos avances tecnológicos hacen a la biología. Tienen consecuencias en cada uno, pero hacen a la biología. Nada tiene que ver con la función nombre del padre. Entonces, volvamos en primer lugar a la cuestión del padre. Lacan la formuló en inferioridad en muchas oportunidades, ya lo dije. El nombre del padre, la forclusión del nombre del padre, el nombre del padre y la nominación. El cuarto nudo, entonces, es la nominación que devendrá luego, pasaje muy amplio, devendrá en sintoma. Esto lo dice en el seminario Le Sintoma, en el primer capítulo dice que el primer síntoma es el nombre del padre y después cada uno construirá su síntoma. Quiero decir con esto que cuando uno sale del famoso Edipo, uno sale neurótico con todos los síntomas porque el nombre del padre es un no incauto que yerra. Uno se da cuenta después, uno se da cuenta más tarde que el padre, y entonces lamentablemente los neuróticos buscan un otro a donde sea que encuentren un otro que supuestamente no yerre. Así los encontramos y así los padecemos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es ahí donde Lacan escribe que existe uno, que lo mencioné antes, que le dice no a la castración. Y ahí deriva la perversión. El uno que le dice no a la castración, si le dice no a la castración, es la perversión. Es la perversión la que dice no a la castración. Entonces, le dice no a la castración, esto se escribe como lo escribió acá Osvaldo, existe uno que le dice no a la castración. Pero Lacan insiste en que perversión es versión al padre, pero suena a perversión. Mucho más podría decir, es una cuestión importante. Perversión es porque supuestamente no tendría límite para acostarse con la madre de los hijos. Pero bueno, y
¿cómo es que un castrado se convierte en uno que dice no a la castración? ¿Cómo es que se convierte en uno que dice no a la castración? Lo que dice Lacan es que si ese uno es cualquiera que una mujer elige para tener un hijo, el efecto es la forclusión, es decir, la psicosis. O sea que ese uno no es cualquiera. ¿Por qué una mujer elige uno? A ese uno que no es cualquiera. Ahí entran en juego cuestiones del amor. Ahí entran en juego cuestiones del amor. Ustedes saben, ya se dijo, pero lo repito, que el amor viene en lugar de no hay relación sexual. Tanto en Freud como en Lacan, el amor al padre es fundamental para la constitución subjetiva. El incesto, la prohibición del incesto es estructural, lo dice en este seminario. Lacan dice históricamente es estructural. Y quiero volver a que no hay relación sexual en ningún caso. En ningún caso hay relación sexual, dirá Lacan, solo hay relación sexual, solo la hay incestuosa o asesina. El nombre del padre entonces es el límite. Es el que produce el anulamiento Borromeo, RCI. Hay una definición que creo que ayer tomó Rolando Carotti, pero la voy a decir muy brevemente. Hay una definición de Lacan que me parece oportuna recordar. Es que un padre es aquel que más que respetarlo, hay que amarlo. Y yo sostengo, muchos tratan de levantar respetarlo, que es el famoso padre, hay que respetar al padre. Pero me parece que hay padres que no se hacen respetar o lo que fuera. Pero hay que amarlo, si se lo ama alcanza. Hay que amarlo y es aquel que hace de una mujer objeto a causa de su deseo. Es decir, padre real. Agrego, es aquel que hace de una madre una mujer. No de una mujer una madre, sino de una madre la hace mujer. Más allá de que una mujer no es el objeto A, solo lo es para por supuesto para este hombre, para este padre, y de ahí también devenga su prohibición, su perversión, su perversión es tapar el agujero. Yo voy a terminar, me falta mucho. Una mujer, resumidamente, es la que soporta ser mujer. Es decir, soporta no tener el pene, límite freudiano, sino que ser mujer está más allá también de los hijos. Ella puede desdoblarse y aceptar su no toda fálica. Ese es un real que Lacan comienza a trabajar en el seminario 19-20, donde empieza con el no toda, que me parece que es un momento donde dice algo muy concreto sobre lo real. Antes lo real era el objeto A, y el objeto A sigue siendo real, pero después hace una diferencia entre objeto A y la tachada. Pero bueno, entonces, se confunde muchas veces la función con el personaje que encarna esa función, es decir, el padre real, el que nos toca en suerte, el no incauto, que una mujer eligió para ocupar el lugar de padre. Hoy los nombres del padre, recordemos, Lacan lo había nombrado muy al comienzo, como padre real, el que ejerce la operación de castración, el padre simbólico, el padre del deseo, el padre imaginario, el padre terrible. Ahí tenemos nombre del padre. Pero cuando habla en la única clase que nombré hace un rato de los nombres del padre, habla de Elohim, del Sadai, habla de Abraham, que es padre y hijo a la vez, porque entrega a su hijo a Isaac para el sacrificio, también es un padre. Bueno, ahí habla de estos nombres del padre. Tenemos por otra parte, nombres del padre de esas hijas que se convierten en madre, es decir, el padre que será el abuelo, el padre con quien tendrá el hijo, y ahí tenemos 3 generaciones, abuelo,
padre e hijo. Por supuesto que a nosotros nos interesan fundamentalmente los progenitores y esta serie, pero no es lo único en un análisis. Tenemos por un lado la cultura, que también es un nombre del padre. Mandar al chico al jardín también es un nombre del padre. Tenemos las religiones, que están fundadas en el nombre del padre. Y cuando de alguna manera subrayamos y aumentamos el valor del nombre del padre, está bien, nos sacó de la boca el cocodrilo, pero nos convertimos en religiosos del padre. En religiosos del padre. El maestro puede ocupar ese lugar, un actor, y todas las identificaciones que a ustedes se les ocurra. Incluso el capo mafia puede tener su ley, y la imparte. Entonces se me ocurre una pregunta. ¿Qué ocurre en estos tiempos de declinación de la función paterna? Entonces, ¿qué importancia tiene en la actualidad el lugar que las mujeres ocupan socialmente? Que no es la que ocupaban en la época de Freud ni en la época de Lacan. Las mujeres hoy socialmente ocupan otro lugar, que no es solamente el de objeto A, ni etcétera. No se trata solo de la caída, están hablando últimamente de la caída de la natalidad, como se anuncia, o del incremento de los hijos de 4 patas, vaya a saber, que no hablan, como algunos lo llaman. Es preciso pensar en los cambios a nivel de la subjetividad de la época. Las cosas han cambiado y una mujer que es madre, ella misma puede ocupar la función de límite que ocupa un padre. Bueno, existen los matrimonios monoparentales, los matrimonios homosexuales. No, perdón. Familias monoparentales. Bueno, a mí no me entra mucho en la cabeza, pero es así. ¿Qué va a hacer? Tengo que decirlo. Tal vez tendré alguna resistencia, pero es así. Bueno, y quiero de alguna manera poner el acento para terminar, estoy al final, en algo que hizo mención hoy Cristina Marrone, que habló de la cuestión del saber y de que el saber se inventa. Lacan se lo pregunta a raíz de lo que él había inventado, y ahí responde en este seminario que él inventó el objeto A. El saber se inventa. Pero si el saber se inventa, no se crea, porque no es una creación de Dios ni del Padre, sino que se inventa, podríamos preguntarnos si el saber inconsciente, el S2, lo llamó Lacan, también se inventa. ¿Cada uno inventa su propio inconsciente? Es una pregunta. Hay algunas respuestas, pero es una pregunta que les formulo. Podría decir esto, bueno, que no hay huellas, ya lo dije. Para terminar, el saber se inventa, y me pregunto si el saber inconsciente se inventa. Y digo, para terminar, ¿no?, que lo que sí es seguro, que entre los parletres, entre los hablantes, reina el malentendido, y cada cual otorga el sentido fantasmático que se le ocurra. Yo creo que a la pregunta que yo hice ayer funcionó el malentendido. El malentendido es que dos personas conviven y hablan, y cada uno discute, y cada uno quiere tener razón, y cada uno tiene su razón y su verdad. Es el malentendido el que funciona. Bueno, digo esto, es el sentido que cada uno le otorga. Lo real no tiene sentido y está fuera del sentido, es el puro sinsentido. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Benjamín. A continuación, le cedo la palabra a Alejandra Rodrigo, psicoanalista,
AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y actual presidente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá, en esto que es nuestro último coloquio. Es nuestro último coloquio de esta gestión que he presidido y acompañada por Estela Durán, Andrea Gensato y Rino de Mozzi, grandes compañeros, y quiero agradecer especialmente a la comisión de coloquio, Rocío Ñavi, Renata Saverino y Diego Lozano, que han con mucho entusiasmo organizado este coloquio. Así que para mí es un gusto leer este trabajo que titulé Lo que queda afuera. Año 1900, y estoy muy contenta de estar en este plenario junto a ustedes. Así que, bueno, ahí voy. Año 1954, primeros tiempos de la enseñanza. Lacan se detiene en su seminario como en los escritos en la Vernunft freudiana e invita a Jean Hippolyte a hablar sobre el tema. Es interesante el tratamiento que hace Hippolyte sobre el asunto, aunque no deja de resultar sumamente árido. Prefiere traducirlo como denegación, ya que no se trata del juicio, sino más bien de un desjuicio. Mientras precisa que es necesario distinguir la negación interna al juicio de la actitud de negación. Trae entonces una frase paradigmática: voy a decirle lo que no soy, cuidado, es justamente lo que soy, dice Hippolyte, y sitúa el término freudiano Aufhebung, que tomado de Hegel, quiere decir al mismo tiempo negar, suprimir y conservar, pero también levantar. La denegación es la Aufhebung de la represión, y aunque alguien diga esto es lo que no soy, la represión subsiste bajo la forma de la no aceptación. Se observa la complejidad que plantea este mecanismo fundante del aparato psíquico, pues presenta una disimetría radical entre la afirmación primordial que lleva a la tendencia unificante del amor y la génesis de la tendencia destructiva que engendra la inteligencia y la posición del pensamiento. La función del juicio de atribución y del juicio de existencia configuran el mito de un adentro afuera cuyo alcance de enajenación y hostilidad entre los dos términos, apropiación y expulsión, configuran dos operaciones del yo bajo el principio del placer. Terreno mítico del origen del pensamiento que a causa del símbolo de la negación, concluye Hippolyte, revela la disociación del pensamiento y lo afectivo. A Lacan le interesa particularmente esta cuestión imbricada del planteo, no solo por el carácter central en el meollo de la estructura de la doctrina analítica, sino por las derivaciones clínicas situadas en la base del pensamiento. Mucho más tarde en su enseñanza va a establecer que el principio del decir verdadero procede de la negación. El asunto de lo afectivo, que deriva de la simbolización primordial, según dice, toma un giro fundamental, cuyos efectos se conservan en el discurso. Ubica ahí una intersección simbólica real sin casi mediación imaginaria, que se mediatiza en la fórmula que reniega de sí misma por lo excluido, por lo que queda afuera, en el tiempo de la simbolización. Podemos entonces situar que sus consecuencias en la clínica asumen las más variadas presentaciones, desde el franco fenómeno psicótico hasta la alucinación del dedo cortado del hombre de los lobos que cercena la castración. Al no proceder del retorno de lo reprimido, se trata de un cercenamiento del símbolo mismo, como si éste no hubiera existido. Cuestión que pone en correlación con otra clase de interferencia entre el simbólico y el real, lo que el sujeto actúa, o sea, el acting out.
Busquemos ahora algunos antecedentes en el fenómeno de la locura muy cercano a la psicosis, de un carácter tan mundano que hoy podríamos decir convivimos con ella. En 1946, Lacan le responde a Henriet estableciendo algunas razones causales que derriban el origen orgánico de la locura. Recordemos que en su tesis sobre la psicosis paranoica ya había planteado la relación de esta con la personalidad. En un texto de trascendencia clínica fundamental sobre la causalidad psíquica, Lacan presenta tres cuestiones que convergen, según mi lectura, en una misma presentación: la posición infatuada, la ley del corazón que Lacan toma de Hegel y el alma bella. Se configura entonces una fenomenología de la locura, esta es mi hipótesis, que cae bajo el efecto de la ineficacia de la operatoria nominante del padre que atañe al yo, como sede de las identificaciones. El sujeto no reconoce que el desorden del mundo del que se queja le pertenece y por ello se considera habilitado para el ejercicio veraz de una libertad que prescinde de cualquier amarre al otro. El yo recibe entonces un impacto decisivo como sede del desconocimiento imaginario en que se constituye. Ha fracasado la impronta de castración que el narcisismo requiere para poder dirigirse al otro, sin estar encadenado locamente a la búsqueda incesante de una reparación que la vida le debe por algún daño sufrido. Sujetos embargados por el desconocimiento de la ley, desabonados del inconsciente, tal como Lacan llama a Joyce, que en su andar pueden transitar desde la pasión desenfrenada hasta instalarse al modo del alma bella ante el mundo con una indiferencia cercana al repudio. De este modo pueden vacilar entre la absoluta ausencia de implicación hasta la férrea creencia en algún ideal mesiánico o reivindicatorio que les está destinado para así obrar en consecuencia y ejercer derechos sobre los otros. Como vemos, los matices son altamente variables y sus consecuencias diversas, pues pueden encontrarse en los diferentes tipos clínicos. Hallables también en las posiciones que, enmascaradas de hacer justicia, se sostienen en una búsqueda recurrente de reconocimiento en las que el conocido, creérsela, se patentiza en su ser concernido por la falta que desconoce. Necedad del discurso que persevera en el célebre «ya lo sé, pero aún así», cuya desestimación a ultranza conlleva la marca indeclinable de una creencia próxima a la certeza. También alcanza a aquellos que, convencidos de un saber incuestionable, desestiman la palabra del otro, quitándole su posible veracidad. Asuntos tan cercanos que no solo atañen a la atenta escucha analítica, sino que se despliegan con soltura en el lazo social e inciden en la vida con los otros. Ahora bien, a esta altura no podemos ahorrarnos la mención sobre los varios tipos de carácter descubiertos en el análisis. Volver sobre ellos permite encontrarnos con el retorno a Freud, que Lacan nos enseñara, para anudar algunas cuestiones con la temática que hoy nos ocupa. Cuando en 1916 Freud los agrupa, me refiero a los de excepción, los que fracasan al triunfar y los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, los vincula a aspectos de carácter que se alzan como enérgicas resistencias en el tratamiento. Menciona que éstas no derivan de asuntos ya conocidos por el paciente, sino más bien que atañen a temas ocultos o poco identificables en la labor analítica. Podríamos decir entonces que por su carácter estructural convergen en los reductos donde el goce se alza con una fijeza de arduo abordaje, pues como decíamos, se refugian en el desconocimiento que el yo abona y la denegación sostiene.
Así, los de carácter de excepción resultan intrínsecos a los fenómenos que Lacan presenta acerca de la locura y al análisis que la complejidad de la denegación ha presentado respecto de la incorporación del juicio. Para estos casos, Freud recuerda que la privación y la renuncia al goce son esenciales para la vida de relación, pues las exigencias pulsionales deben ser no solo postergadas, sino derivadas cuando su satisfacción acarrea un daño inminente. No obstante, hay quienes se posicionan como excepcionales ante cualquier postergación de sus necesidades porque creen que ya han sufrido bastante por daños reales infligidos en la infancia y que ahora la vida debe resarcir. A partir de estas consideraciones, voy a seguir el sesgo de lo excluido, de lo que queda afuera, cuya raíz mítica retorna con una radicalidad extrema cuando esa operación fundante permanece vacilante y no encuentra en los tiempos posteriores de la estructura del sujeto la eficacia castratoria devenida de la función nominante del padre, del decir no. Falla nominante del padre en el registro imaginario donde se asientan predominantemente estas presentaciones descriptas cuando no se tratan de psicosis francas, en las que reverbera, cuando no es forclusiva, el desfallecimiento de la función simbólica. Si el símbolo es cercenado en la operación fundante, no encaja en lo imaginario. Así lo expresa Lacan en los tiempos donde cuenta con los registros, pero no anudados. Recordemos, y ahora va lo que tantas veces escuchamos durante este coloquio, recordemos la línea que traza Lacan para enlazar el amor del nombre del padre a la figura del otro que encarna la madre, como pasadora de la palabra para que su transmisión amonede, saque partido, como dice Osvaldo en su traducción, aproveche al máximo, diría, del no del nombre a través de la voz. Así la madre es reducida, dice Lacan, a traducir el no que dice el padre, quien es aquel que introduce el fundamento de la negación. O sea, digámoslo así, es necesaria una doble operación, que haya palabra en el otro que haga pasar un decir fundante. Un pasaje viable gracias al ejercicio de un amor que pasa por el desfiladero del significante y que el nombre del Padre releva a nivel del decir. Un decir no que al operar en el simbólico real impacta en el imaginario, pero cuando lo que queda afuera no termina de ser constituido o desmentida su existencia, la operatoria identificatoria del yo queda sensiblemente dañada por la fusión con el ideal. Se nos abre entonces el vasto capítulo de un tratamiento posible para la locura, en sus diferentes versiones, donde el analista, si está disponible, pueda recibir la creencia sin desestimarla para que la transferencia se instale y así producir un sujeto donde el imperio del yo reina. Muchas gracias, Alejandra. A continuación, Silvia Weinstein es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ha formado parte de la dirección en varias ocasiones, supervisora de los equipos de adolescencia y de interconsulta en varios hospitales de Argentina, coautora de los libros Los discursos de la cura, de Editorial Acme, y Adolescencia, una lectura psicoanalítica, de Editorial El Megáfono, también autora del libro Los tres tiempos del despertar sexual, versión editorial de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y segunda edición editorial Letra Viva. Ha dictado seminarios a lo largo de estos años y desde 2020 sostiene el seminario La femineidad después de Freud y de Lacan.
pero no sin ellos. Ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Silvia, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Ya está por terminar el coloquio. Y por mi apellido generalmente, salvo que esté con José Suberman, me toca ser la última. Bueno, primero, antes que nada, los agradecimientos a la comisión directiva y especialmente a Alejandra Rodrigo, que me cursó la invitación a esta mesa donde estoy muy bien acompañada. Y a ustedes por vuestra presencia. Y me parece que hay una doble celebración hoy. Yo celebro este coloquio, celebro que haya venido tanta gente presencialmente y allí en el Zoom, y la otra celebración que es la del cumpleaños de la escuela, los 51 años de la fundación de esta Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, a quien agradezco especialmente en relación a mi amor por el psicoanálisis. Bueno, dicho todo esto, voy al trabajo. Yo el trabajo mío lo titulé Decir no, puntos suspensivos, como estaba escrito, en relación, esto agrego yo, a la homofonía entre non y nom. Agradezco, perdón, ya agradecí. Voy a referir, yo también estoy un poquito cansada. Voy a referirme entonces al título que nos reúne en esta mesa. Una frase entre comillas seguida por puntos suspensivos. ¿Por qué las comillas y por qué los puntos suspensivos? Respecto de las comillas, que son parte de la escritura, ¿están diciendo que no tienen un único sentido? ¿Que señalan matices que se dan a leer? En nuestro contexto, podría afirmar que decir no es un acto, siempre y cuando sea verificable por sus efectos que leemos en la clínica que nos concierne. Los matices de las comillas los podremos encontrar en los puntos suspensivos que nos invitan a continuar pensando acerca de un decir que pone el acento en el no. ¿De qué no se trata? Cuando Lacan habla de decir no, no se refiere a una simple negación verbal. Decir no es una forma de acceder a la experiencia de la falta, del deseo y de lo real, de cuestionar el orden establecido y de buscar una verdad propia. Lacan diferencia el no del lenguaje del no de la escritura, ese que se escribe sobre las letras como signos del no en las fórmulas de la sexuación, por ejemplo, ese que escribió Osvaldo, que hay uno que dice no a la castración, que es el no de la excepción, el no de la negación. Ahora, este no de la excepción que está por fuera del conjunto del para todo X fide X es del orden de lo necesario. El que dice no a la castración, cuya modalidad lógica es del orden de lo necesario, funda lo posible para que la castración se inscriba para todo X, es decir, para todo ser parlante. Ahora bien, en el seminario 21, la homofonía entre el no para los no incautos y el nom como nombres del Padre me lleva a proponer dos cuestiones. La primera, referida a lo que en dicho seminario, en la clase 10, Lacan enfatiza más allá de la empiria, y esto lo repito y se repitió durante todo el coloquio,
que es a través de la voz de la madre o quien cumpla esa función, quien transmite el no de la función del padre, previo a su intervención en relación a la ley fundamental, la ley del incesto. Cito a Lacan. ¿Cómo se amoneda ese nombre nom? Es de yo lo saqué de tu traducción. ¿Cómo se amoneda ese nombre nom? Que aquella en la que se encarna el otro como tal, encarna la voz, la madre habla, la madre por la cual la palabra se transmite, es reducida a traducir ese nom por un non, el no que dice el padre. Y un poco más adelante, ese nombre del padre que solo es no al nivel del decir y que se amoneda por la voz de la madre en el decir no de cierto número de prohibiciones. La segunda cuestión, referida al nom como nombre, me remite al nombre propio, que no es sin los nombres del padre. Es en el seminario Problemas Cruciales para el Psicoanálisis donde nos encontramos con el desarrollo que hace Lacan respecto al nombre propio. Seminario que dicta luego de ser excomulgado de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, precisamente cuando iba a dictar su seminario acerca de los nombres del padre. Seminario que queda a la espera de mejores tiempos para que su transmisión llegue a buen puerto. La clínica nos enseña que sin la nominación del otro, el sujeto no podría apropiarse de su nombre propio. El nombre propio es un problema crucial, ya que si lo pensamos como la invención del sujeto, su función nos expone el valor que posee la sutura, en tanto respuesta al desgarro que la liberación de los significantes del otro conlleva, las operaciones que conocemos de alienación y separación. Es desprenderse del estatuto mortífero de la nominación que produce la primera dupla significante. El sujeto que adviene entre dos significantes en nombre propio hace la sutura. La sutura muestra y vela la herida, el corte originario, podemos decir, de esa falta necesaria que escribirá la letra. Subrayemos que para llegar al sinsentido de los significantes primordiales otorgados por el otro, primero hay que dejar pasar el sentido, que para cada analizante posee su particular significación. Decir no en el análisis tiene el valor de acto siempre y cuando podamos leer sus efectos en los tiempos de una cura. ¿Podés apagar ahora la grabación? Un pequeño renan por las cicatrices. Es porque el problema lo encuentran en la sutura. No todas quedan del mejor modo. Y aunque algunas sean casi imperceptibles, testimonian el corte. Hay suturas y suturas. Se podría decir que no hay una igual a otra. Y en este rasgo nos encontramos con el nombre propio. Aquel que por efecto del análisis escribe la letra del sujeto, al mismo tiempo caen como sin sentido las marcas del otro. Retomemos la primera cuestión, decir no. Su función es estructurante y no es sin el nombre del padre. Cuando hay rechazo del significante del nombre del padre, se hace presente la psicosis, por ese mecanismo llamado por Lacan forclusión. Sin el no que transmite el otro primordial, el sujeto no podría encontrar la respuesta de su lado a una marca tan fundamental como fundante. Sin las marcas del otro no hay sujeto, pero sin la respuesta del sujeto a las marcas que lo instituyen, no habría sujeto del deseo.
Cuando el ideal de la autonomía y de la libertad absoluta funcionan como imperativos categóricos, el obstáculo que encuentra el sujeto que lo padece pasa por prescindir de las marcas que lo constituyeron sin advertir su implicancia en el savoir-faire con ellas. Queda atrapado en la falsa opción de libertad o muerte. En el discurso del analizante, la enunciación testimonia la posición del sujeto cada vez que se dirige al otro. La lengua materna deja su impronta libidinal que asegura la significación fálica de quien fuera el infans y devendrá sujeto del inconsciente gracias a la puesta del otro que lo constituye. Por ello, es condición necesaria la transmisión del nombre del padre que la voz de la madre entona en sintonía con su propio deseo de hijo, deseo articulado en distintos tiempos a la espera de escriturar lo que el drama edípico dejó como marcas en ella. Perdón. El sujeto está estructurado, determinado por el deseo del otro, y por ello, solo en este sentido el saber inconsciente nunca depende del azar. Pero esta determinación del otro no desliga al sujeto de su responsabilidad frente a tal determinación. Si es la madre la que transmite el nombre del padre, cito a Lacan, la madre por la cual la palabra se transmite es reducida a traducir ese nombre, nom, por un nodo, justamente el no que dice el padre. Una terceridad del nudo, de modo que el sujeto esté calzado en un nudo que sostiene su existencia. Para terminar, bueno, el acto analítico y su incidencia en las marcas de infancia. La dirección de una cura avanza gracias al amor de transferencia que requiere de los tiempos lógicos que para cada sujeto y para cada analista son exquisitamente singulares. Recurrir a las marcas de infancia es del orden de lo necesario, siempre y cuando no se haga uso de las mismas como justificación de padecimientos, de síntomas inamovibles o de inhibiciones irreversibles. La función deseo del analista apuesta a la respuesta del analizante, promoviendo su propia escritura al modo de la invención. El acto analítico promueve una letra inédita y es del orden de lo inaudito. Se trata del carácter creador que el acto efectúa. Es un comienzo cada vez que el efecto sujeto inscribe una nueva posición en el discurso. Una analizante, acá no hace falta que desgrabe, seguí grabando. Sí, con este caso sí, pues ya fue escrito. Una analizante que es la del medio de 3 hermanas mujeres relata un sueño. Estábamos mis 2 hermanas y yo, mis 2 hermanas de un lado y yo del otro. Cuando le pido asociaciones, dice, y siempre lo mismo, yo en el medio. Intervengo y le digo, ¿pero cómo? ¿No estaban sus hermanas de un lado y usted del otro? Ella se sorprende porque el mensaje que recibe en forma invertida desde el lugar del otro apunta a la ruptura de la identificación al lugar que le fuera asignado por el otro. Confundía el lugar ordinal, ser la del medio, ¿no?, entre 2, con la función de mediadora en los conflictos de otros, lugar que tuvo su peso en relación con el nombre propio, por la significación del mismo en el discurso común. A partir de este sueño y su interpretación, un cambio de lugar se hizo presente a través del cambio del nombre que le pusieron, en este caso la partera, porque los padres, bueno, tengo que agregar algo que si no, no se va a entender. Mientras la madre estaba embarazada de ella, murió la madre de la madre. Entonces le pusieron el nombre de esta abuela en hebreo.
que quiere decir en español consuelo. Nehama es en hebreo. Bueno, el nombre lo puso la partera, porque los padres no hablaban bien español, y con señas le dijeron, y la partera entendió, pero le puso literalmente la traducción Consuelo. Bien. Retomó el nombre de pila entonces que le colocaron sus amigos de la adolescencia, cuya resonancia libidinal devino en la respuesta del sujeto a las determinaciones del otro. Bueno, entonces, para concluir, ¿es lo mismo decir no que escribir la negación? En el seminario Encore, a propósito de la función del escrito, Lacan aborda la complejidad de la negación, incluso la de la barra que escribe entre el sitio del significante y el del significado, y aclara que es imposible reunir todas las negaciones bajo el mismo concepto. No es lo mismo la negación de la existencia que la negación de la totalidad. El no todo que hace alusión a la falta fundante del parletre, es decir, a una lógica de incompletud, cuyo corolario deviene en castración simbólica, esa que hace posible que los lazos sociales entre los sujetos se manifiesten en el bien decir, cuya coloratura amable hace de soporte a una vida mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a la mesa. Abrimos el espacio de intercambio. Liliana, primero. La de polera blanca morocha. Primero Liliana Donsis. Liliana Donsis primero. Hola. Acá arrinconada, pero estoy. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Es una maravillosa terminación de un coloquio en donde los temas que ustedes trabajaron vinieron repiqueteando también a lo largo de estos 2 días. Así que quiero comenzar, aunque no sea el orden en el que hablaron, por algo que comenzó diciendo Benjamín en su alocución, que dio lugar a que pensemos inmediatamente en grados y jerarquías, que es uno de los pilares de nuestra escuela y que es uno de los pilares alrededor de estos 51 años que festejamos. Bueno, vale la pena seguir este consejo que nos das, lo tomo así, de seguir avanzando, discutiendo y profundizando justamente en la exploración de los finales de análisis, y que esto vale la pena, tomo algo de lo que dijo Alejandra, no excluirlo de ninguna manera. Así que te agradezco la apertura de este tema y ahora voy a preguntas más concretas. Si querés decir algo, encantada también. Y es esto, vos hablabas del amonedamiento sin huella, la moneda sin huella, y me parece que tocaste de una manera muy, muy singular, muy bien, lo real del amonedamiento, como que te dirigiste a lo real, que 2 seminarios más tarde, en Sintón, Lacan lo retoma, lo de la huella de lo real, y uno se pregunta, ¿cómo va a decir esto? Y agrega, lo real no tiene huella, un poco lo que planteaste, salvo y solamente cuando se anuda lo simbólico. Con lo cual me parece que privilegiar este punto, digamos, esta dimensión de lo real en el amonedamiento, ¿no? En la pregunta de lo real del padre, que después hiciste todo un trabajo, bueno, me parece absolutamente indispensable. Porque Silvia, sigo la idea, más allá del orden con el que hablaron, pero que Silvia trabajó muy bien la cuestión del nombre propio como sutura en el enlace de las 3 dimensiones. O sea, cuando vos tomás la sutura y si tenés ganas de hablar algo más sobre la cuestión de este no nombre, que en francés además es mucho más claro que en español, pero esta cuestión del nombre como sutura, precisamente una sutura que concierne a lo simbólico, allí donde la voz de la madre
no es necesariamente, ayer lo decía Diana Rodríguez, también no es necesariamente sonora. Ahí en esa transmisión puede o no haber sonido, no es sonora, pero es lo que Lacan llama la voz, y que yo agregaría, es lo que Lacan toma de Freud en la apertura de la sección clínica, cuando dice las primeras palabras oídas hace que cada quien tenga su inconsciente. Es la frase, digamos, ahí donde vuelve a situar esta voz en lo real. Una pregunta y agradecidísima, Alejandra. Quiero ver si tenés ganas de decir algo que escuché, yo no sé si lo planteaste o no, pero cuando hablaste de la exclusión, de lo excluido, y ahora te anoté algo también que quiero mencionar en tu texto web, que es esta exclusión, y que hablaste de una exclusión, podríamos decir, originaria, ¿no? Más que originaria, primordial, diría, estructural y primordial, porque hay un punto de exclusión absoluta de la escena primaria, diría Freud, de un goce que queda absolutamente desligado del sujeto y del que va a buscar, retomo esto, reconocimientos. Incluso hablaste de la indiferencia, dijiste algo, no de la cordial, la indiferencia que puede tocar el repudio. Si tenés ganas de ampliar un poquito, muy bueno, esto nos viene bien. Y Osvaldo, te agradezco tus palabras, pero una pregunta muy, muy puntual, que ayer también se retomó, que en esta clase 10 del seminario, que vos tenés muy bien trabajada, incluso traducida, Lacan dice concretamente, ¿no?, que hay una sola transferencia, como siempre lo dije, agrega, y es la del analista. Entonces se abre a un debate. ¿Qué quiere decir la del analista? Cuando el analista sostiene ese lugar, la transferencia es del analista porque abre la puerta al despliegue fantasmático. Bueno, me gustaría conocer, dije 2 opciones, pero puede haber muchísimas otras posibilidades que me gustaría que puedas decir. ¿Qué se entiende por eso? Gracias. No, entiendo que la transferencia es del analista porque es la transferencia con el discurso del psicoanálisis. El analista sostiene la transferencia con el discurso del análisis y es lo que hace posible el análisis. Donde falla la transferencia del analista con el psicoanálisis, todo se desmorona. Elizabeth, ¿no? Sí, Elizabeth. Bueno, en principio gracias a la mesa y a todo el coloquio porque, bueno, estuvo muy interesante. Trabajaron temas que son muy de mi interés, entonces estoy muy causada escuchándolos. Quería decir 2 cosas. Una, que también te agradezco, Benjamín, una puntuación sobre algo que trajo Benjamín, que trajeras algo de lo que te diste cuenta hace poco, ¿no? Uno lee los seminarios y por ahí, bueno, esto de poder leer otra cosa, ¿no? Con el tiempo me parece interesante. Cuando vos vinculabas los dos, la homofonía, ¿no?, del título del seminario, hiciste una lectura, me hizo pensar, tu asociación, digamos, ¿no?, tu conexión, en algo que dice Lacan, creo que es, no tengo clara la referencia, pero lo dice creo que al final de la conferencia Joyce el síntoma 2, donde dice que Joyce alcanza, creo que es así más o menos, Joyce alcanza lo real del síntoma sin el análisis, ¿no? Una cosa que él reiteró un par de veces, pero no recuerdo bien cómo lo plantea, pero dice que no se alcanza eso sin ser incauto del padre. Entonces me hizo pensar tu conexión, si también se podría leer esta conexión, esta homofonía, como los no incautos del padre yerran. Bueno, esa es una cosa, y la otra es que se repitió bastante una frase de Lacan, que para mí es bastante problemática, la frase de Lacan, y yo me pregunto por qué Lacan, no sé si por qué lo dijo, ¿no?, pero
que aludió durante toda su obra a la cuestión estructural, ¿no? Del nombre del padre, al lenguaje, a la escritura, como está ahí en esa pizarra. Y esta frase que dice que un padre merece el respeto o el amor solo si hace de una mujer, ¿no?, su causa, y además después alude a los niños, ¿no?, como que les da niños a los que va a cuidar. Yo la verdad que cuando la escucho a mí me resulta muy heteronormativa la frase y no la puedo leer de otro modo. O sea, lo leo como algo moral y heteronormativo. Entonces la pregunta es si alguien la lee de otra manera, porque a mí me hace ruido esa frase. Bueno, eso. Silvia Amigo. Bueno, como acaba de decir Lili, perdón, me pasan otro micrófono. Gracias, Rocío. Me pasaron otro micrófono. Me sumo al agradecimiento al coloquio. Estamos tarde, así que voy a tratar de ser muy breve. Gracias por la mesa, cierre importante. Muchísimas gracias a los expositores. Voy a tratar de ajustar la pregunta. En principio, sumo a lo que preguntó Lili, así que no abundo. Y le pregunto a Benjamín que si puede extenderse simplemente sobre grados y jerarquías, porque es importante. Nada más que él extienda lo que le parezca pertinente. Me interesa porque es para la cuestión de la escuela, ¿no? Sobre nombre y nominación. Le había dicho ya a Analía Stesoski algo que también trajo hoy y que me parece fundamental. Que si bien es cierto que no hay forma que el padre no erre, el padre no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Tiene que ser aquel que tome a su cargo la función del padre no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguno. Trajo Elizabeth recién la cuestión de lo heteronormativo. Aquel al que se le asigne la función del decir puede ser desdoblado en quien lo haga, puede ser quien amonede esa función. Digo, Elizabeth, eso está por hablarse, ¿eh? No tiene por qué ser alguien provisto de órgano pene, no tiene por qué ser alguien provisto de órgano pene, pero no puede ser cualquiera, no puede ser al azar. Pero que se cumpla la función, pero que se transmita la función. De hoy me gustaría que los cuatro, lo dijo Osvaldo también, alguien que no puede ser cualquiera, que cumpla la función del decir, que no sea hablar por hablar. Entonces, lo que trajo tanto Silvia como Alejandra, esa palabra, esa voz, no puede venir de cualquier lado. De cualquier lado. Después, también en los cuatro, la cuestión mujer y madre y cómo se equilibran entre sí. Cómo se equilibran entre sí y se limitan la una a la otra. Bueno, Silvia está dando hace tiempo un seminario sobre feminidad, ¿no? Y cómo la feminidad limita a la madre y viceversa. Nada, lo dejo dicho como para lanzar, que hablen ellos, que son los que tienen la mesa. Gracias. Gracias, Silvia. Hacemos una intervención más y volvemos a la mesa para que respondan. Adelante. Hay que prenderlo. No, por eso me lo anoté. Hola. Ahí está. Bueno, a mí me gustó mucho el sí. Cuando vos decías sí porque sí. El micrófono. Lo apagaste. Para arriba, ahí está prendido. ¿Está prendido? El sí porque sí. Porque me gustaba la manera, incluso porque muchas veces estamos en situación como padres o en cualquier situación, donde uno dice, no, pero ¿por qué no? Sí, porque sí. Así que me hacía acordar incluso a una película de origen japonés, donde un japonés le dice a la hija, decepcionándola, porque ella quiere quedarse con el padre,
Y él simplemente cada vez que le dice, pero ¿cómo? Si vos sin mí no podés, padre viudo, año 55, Japón. No, ¿cómo? Si conmigo no te vas a arreglar. Y el japonés le responde así. Le dice sí, pero ese sí es decirle no a algo. Es un no al incesto. Es decir, bueno, eso por un lado. Y quería relacionarlo con lo que Benjamín trajo respecto del respeto, dijiste, que algunos padres no merecen por ahí el respeto, pero vos dijiste, pero es suficiente con que se lo ame. Así que sí, a lo mejor hay alguna articulación entre estas dos cuestiones. Bien. Tienen el micrófono ahí. ¿Quieren que empecé? Como quieran. ¿Empiezo? ¿Yo? Bueno, en principio, muchas gracias por las preguntas, porque la verdad que uno nunca termina de decir todo lo que quiere decir. Entonces, sí, por suerte. Bueno, Lili planteó una cuestión que me hizo pensar, esto de cuando yo dije que es necesario seguir teorizando y creando, porque uno no se acaba con Lacan. Siempre en la línea de Lacan, sin sacar los pies del plato. En todo caso, ahora me acuerdo, porque algo que dijo Cristina Marrone hoy cuando habló habló en la cuestión de la estafa psicoanalítica, y solo, de la estafa psicoanalítica, hablando del seminario 24, creo que el ISU. Quiero decir esto, porque simplemente titular una clase de seminario, la estafa psicoanalítica, es sacar los pies del plato. Es decir, porque Lacan no dijo la estafa psicoanalítica, dijo, como dijo Cristina, dijo, podría ser, que en todo caso es como la poesía, no es como, en todo caso, una estafa. Es una estafa si uno no escucha al paciente o lo que fuera, pero podría ser porque se trata de palabras, y las palabras nunca dicen todo, no pueden decir todo. Entonces, voy a la cuestión esta. Lacan, creo que en este seminario, o en el siguiente, uno de los dos, dice alguna cosa como esta. Yo sé que lo dice en relación a no hay relación sexual, pero también lo dice en relación, no sé si en la invención del objeto A, no sé. Lo digo ahora, lo digo ya, porque con el tiempo esto va a pasar a ser un fósil, se va a fosilizar. Entonces quiero decir que la enseñanza de Lacan, si no producimos algunos avances mínimos, lo que podamos producir, se fosilizan de tanto repetir pasajes psicoanalizante analista, si repetimos, atravesamiento del fantasma, y damos todo por hecho. Tenemos que desarrollar lo que desarrollamos, si no, esto queda de alguna manera burocratizado, repetido, se desgasta. Esto, de alguna manera, a la cuestión de que no se trata solamente de repetir a Lacan, se trata de dar cuenta de esto y se trata de intentar dar un paso más. Podemos equivocarnos, seguramente. Por supuesto, no esto de la estafa de pensar que sin la palabra, cuando hablaban, esto tiene que ver con el retorno a Lacan, cuando se habla de que hay que cortar la palabra por la mitad o lo que fuera para no terminar de que el paciente diga algo para cortar el sentido. No se trata del absoluto sinsentido, somos parletres y la palabra fundamental. Entonces hay que escuchar un otro sentido seguramente, algún sentido inconsciente. Bueno, digo esto y en todo caso creo que vos dijiste el asunto de la huella y cuando se anuda a lo simbólico. Sin ninguna... No hay sino tres, siempre hay tres. Lo real siempre se anuda a lo simbólico, pero lo real no tiene huella. Y lo simbólico se enraiza en lo real, pero nunca termina de decir lo real. Nunca termina, por ahí lo bordea.
por ahí hace borde, pero decir lo real ya no es real. Entonces, eso tenemos que ponernos en la cabeza, porque si no, de alguna manera decimos real, 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 como si fuera, ya tenemos todo entendido lo real, como si pudiéramos hablar de lo real como si nada. No hay huella de lo real. Podemos de alguna manera bordearlo. Esto es lo que entiendo yo, de alguna manera. Y bueno, voy a una cuestión que para mí fue fundamental, a mí me ayudó mucho esta cuestión de un padre, no hay que respetar, no es necesario respetarlo, no hace falta tanto respetarlo como amarlo. Quiero decir que, bueno, es compleja la situación. Cuando Lacan hace esa frase en el RCI de no es tanto para respetarlo sino como para amarlo, estoy tratando de apurarme, entonces quiero decir que esa cuestión, la voy a decir con un ejemplo clínico, simplemente para que se entienda. Un analizante, no importa quién, se puede grabar, no grabar, no importa, se quejaba de que su mujer, era su segunda mujer, se la pasaba durmiendo con los hijos. Durmiendo, bueno, primero con uno, después con el otro, y él se quedaba finalmente dormido y no pasaba nada. Entonces, la cuestión del nombre del padre, ahí la función real del nombre del padre es decirle, mirá, negrita, vení acá a dormir conmigo, dejá de ser madre un rato, dejá de ser madre, convertite en mujer, vení, yo te convierto en mujer, te deseo, ¿se entiende? Listo, esa sola, después que el hijo lo respete, no lo respete, qué sé yo, es otra cuestión. Pero a ese padre que saca al hijo, le saca, se sale la boca del cocodrilo, le dice a la madre, vení a dormir conmigo, con eso basta para amarlo. Con eso es fundamental para amarlo. Y él sí porque sí, se crea un padre, o no porque no, o soy el que soy, como decía acá en la Biblia, es la arbitrariedad del padre, porque si yo no estoy castrado, se hace lo que yo digo, y punto. Pero como este lugar arbitrario de un padre no es un amo, aunque se pueda creer que tiene el lugar de amo y pueda transmitir desde un lugar amo. Quiero decir, esto que se dice sí porque sí, es la arbitrariedad de un padre que cree que tiene que asumir ese papel, pase lo que pase. Y así pasó con el padre de Schreber, que era la ley. Sí porque sí, se hace lo que yo digo y si no, te va de la casa, más o menos. Bueno, no sé si contesté lo que habría cuestiones. Lo de Joyce quedó ahí. Joyce no necesitó, de alguna manera, él solo pudo anudar su estructura. Él ayudó, había que ser Joyce, por supuesto había que tener la capacidad de Joyce. De todos modos, ahí viene la cuestión de la invención. Bueno, listo. Hola. No, una cosa, me parece que hay que distinguir las operaciones de los personajes. Quiero decir, alguien puede hacer una operación, decir sí por sí, sí porque no, y no identificarse con eso. Identificarse con ese lugar es otra cosa, ¿no? O sea, uno puede practicar la ley como padre, ¿no? Yo tengo 4 hijos, y otra cosa es creerse la ley, ¿no? Que es otra cosa muy distinta. Bueno, confieso que escuchando las intervenciones y los comentarios ya estoy un poco perdida, pero voy a tratar de retomar algún hilo en relación a lo que decía Lili, un poco después Silvia. A mí me interesó mucho trabajar la función de la negación como fundante del aparato psíquico. Digo, si esto no funciona en ese punto, todo lo que viene después es complicado. Lo voy a decir así muy simple. Y después pensaba también que la cuestión de este mecanismo fundante es fundamental que se anude a operaciones posteriores, ¿no? En este sentido, lo que queda fuera
tiene que ver con el goce rechazado, ¿no? Para que pueda ser recuperado en la ley del deseo, como decía Lacan. Y pensaba en relación a lo que decía Osvaldo recién, que no alcanza con que alguien diga no. No se trata del decir no solamente, porque el decir requiere de una operación. O sea, el decir no es simplemente que se diga, ¿no? Que se diga, podemos decir no y sin embargo no tener eficacia en eso que se diga. O sea que el decir está ligado a un acto nominante que nuevamente releva lo fundante del aparato psíquico, en el sentido de lo que deja fuera del goce, que siempre es fallido. Sí, ya sabemos que la operación del padre, la represión es fallida, pero es necesario que ocurra. Es fundante que ocurra y para eso, y por eso tiene eficacia. Por lo tanto, el decir no está necesariamente anudado a la eficacia del nombre del Padre como operador en ese que se dice Padre, podríamos decir, y que opera gracias a que la madre amonede también el amor del Padre, no solamente el decir no. Porque que el padre haga de una mujer objeto causa de su deseo, no alcanza tampoco. Hace falta que la mujer haga de ese padre justamente alguna elección del orden de lo amoroso, ¿no? Para que eso pueda ser transmitido en la estructura del sujeto. Bueno, nada más. Bueno, gracias por las preguntas. Lili, yo situé la sutura en relación a aquel que se apropia del nombre propio, que no es sin el nombre que le pusieron. Le pusieron los progenitores, o en este caso que yo presenté, la partera lo puso, pero fue un pedido de los padres. Entonces, cuando esta mujer recurre al nombre con connotación libidinal que le pusieron sus amigos de la adolescencia, porque ella cantaba como una cantante brasilera, y a partir de ahí ella se hizo nombrar con ese nombre. No es que fue a cambiarse el documento, Ese nombre para ella funcionó a partir del sueño que trajo en análisis, funcionó como sutura a algo que para ella era una herida, ¿sí? Porque la madre, cuando ella nació, la madre estaba en duelo, en un duelo muy difícil, y la ponía ella en el medio, esto fue trabajado entre ella y la abuela, además de ser la segunda hija, pues después tuvieron otra. Pero yo lo considero una no operación del sujeto. Es el no que también dice el sujeto al decir no del otro. Eso por un lado. Silvia, estoy totalmente de acuerdo con vos que no cualquiera puede ser un padre. ¿Sí? No cualquiera. Y respecto de la voz por la cual se transmite el nombre del Padre, tampoco puede ser cualquiera. Y alguien habló de la voz, por lo que trabajó Diana Rodríguez ayer, que yo la escuché, no es tanto la cuestión del sonido, sino que más bien la voz es, yo diría, un vacío, ese vacío que se transmite en la identificación primaria y la identificación a lo real del otro real, ¿sí? Es transmitido por un vacío, lo que se transmite es como yo diría
el primer agujero a partir de la voz de la madre, no es la voz sonora, ¿sí? O la sonoridad de la voz. Y respecto a la cuestión de la mujer, que se tiene que dividir entre madre y mujer, más allá de lo que Benjamín dijo de para eso hace falta que un hombre haga de su mujer causa de su deseo, hay un libro de Eugénie Lemoine que se llama Le partage de femme, la partición de la mujer, que me pareció muy interesante porque ella habla de partición. La mujer como sujeto está dividida, igual que cualquier sujeto, pero tiene un plus que ella aporta y me parece súper interesante, que es que la mujer está partida entre ser mujer y ser madre. ¿Y cómo se las arregla con esa partición? Bueno, no sé qué más decir. Bueno, antes de dar cierre, quiero agradecerle a la mesa. Denme un segundo porque no puedo no agradecer primero a todos los presentes, todo el tiempo trabajado hoy en el coloquio, todos los que están presentes desde el Zoom, los empleados de la escuela, Analía Zambón, Isabel Conde, Carlos Marco, Emiliano Blache, Silvana Ramírez, Matías y Maximiliano, que también nos ayudaron hoy, que sin ellos esto no podría haber sido posible. La comisión organizadora, Rocío Navi, Diego Lozano, Renata Severino, por supuesto mis compañeros de la comisión directiva. Y ahora sí, digo no, para pasar a otra satisfacción. Vamos a brindar por los 51 años y por todo el trabajo realizado estos días.